¿y qué pasa si Raúl se muere antes que Fidel? Y al señor le dice, yo casi me regreso. Parece una broma. No me estoy riendo. Pero además puede ocurrir perfectamente. La posibilidad sí. está 50-50. Porque o se van juntos, eso pasa mucho cuando las personas intercambian, Walter Matthau, Jack Lemmon, esto pasa mucho, las parejas de cine. Sí. O a lo mejor se va hasta antes Raúl. ¿Y qué le pasa si él dice que tiene nostalgia y quiere regresar en uno de esos breves momentos de lucidez que tiene? Bueno, me has dejado... Vamos a hacer ese otro programa. Ese es otro programa. Pedro, no te voy a preguntar sobre eso que ha planteado Andrés ahora. Una reacción a este manifiesto ya se firma. Mira, a mí no nos debe sorprender que el gobierno de Cuba, Fidel Castro, Raúl, cierren filas con la organización Hamas, que es una organización terrorista, los que gobiernan en este momento la Franja de Gaza. Porque Cuba es desde el primer día que tomaron el poder en la revolución de Castro, es un Estado patrocinador del terrorismo. No olvidemos que está en la lista de países terroristas del Departamento de Estado, íntimamente asociados. Fidel Castro fue y tuvo entre sus mejores aliados a Yasser Arafat. Y jamás ha jurado, incluso en sus estatutos, que el Estado de Israel será barrido por ellos. De manera que a Fidel Castro todo esto le viene perfectamente bien porque ese ha sido a lo largo de su vida revolucionaria su historia. Fidel Castro es un patrocinador del terrorismo. Bueno, ¿quiénes más firman este manifiesto? Por ejemplo, Evo Morales y también está Nicolás Maduro. Vamos a poner esas declaraciones tanto de Morales como de Maduro y después vamos a seguir con la lista de quiénes más son los firmantes. Invadiendo desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que está pasando con Palestina, por ejemplo, y en estos tiempos de invasión de las fuerzas, tal vez multinacionales, que representan a un modelo económico, el capitalismo. No entendí muy bien lo que dijo, ¿ustedes lo entendieron? Yo me pregunto si él duerme con la franja esta de presidente, porque siempre está con... ¿Duerme con la franja? Parece que sí. Hay otra de Nicolás Maduro, vamos a escucharla. No tiene Fuerza Armada Palestina. Si acaso tiene un Estado en proceso de formación. Así que no es una guerra entre dos ejércitos. Israel tiene las armas más modernas del mundo. Y las planifica para que de manera exacta lleguen los misiles donde deben llegar, y han cometido un genocidio, sin lugar a dudas. Bueno, ahí tenían Evo Morales, Nicolás Maduro. ¿Quién más? También lo firmó el escritor uruguayo Eduardo Galeana, el premio Nobel argentino Pérez Esquivel. Y hay tres cubanos que les voy a mencionar a ustedes de la lista, para que ustedes me den su opinión. Alicia Alonso lo firma, Roberto Fernández Retamar lo firma y Silvio Rodríguez. Los tres firmaron el fusilamiento de los tres, Correcto, de los tres negros jóvenes cubanos. Pero yo quería llegar iniciamos un poco jocoso, aunque no es jocoso lo de que Raúl muera que Fidel. No tiene mucho... ¿Cómo que dicen que las cosas más serias del mundo se dicen en broma? Yo pienso una cosa, me llama la atención que hayan desempolvado a Fidel, lo hayan sacado de su váter dorado, lo hayan sacado del inodoro, para que firmara esto de pronto, pero Raúl se queda en una segunda línea. Todos sabemos que las relaciones de Cuba con Israel bajo la mesa no son hostiles para nada. Todo el sistema de regadío de Cuba de los tiempos de los años 60 fue llevado por Israel. Lo mismo que sucede con Venezuela y Estados Unidos. Hay un discurso oficial abierto y otro por debajo de la mesa. Entonces Fidel hace estas cosas, hace ruido, pero Raúl se queda atrás como dejando una puerta abierta por si acaso. Porque Cuba está desesperada y no puede alienarse de relaciones con nadie. E Israel es un modelo de país pequeño, aislado, como dicen ellos que están. Entonces, pudiera ser interesante analizar por qué lo firma Fidel, de pronto lo desempolvan, ponen artistas, personalidades, pero el gobierno como que se queda un poquito atrás. Y Raúl siempre podrá decir, son cosas de mi hermano, usted sabe que él está, como pasó con la Bachelet, tú sabes que está un poco viejo, pero yo no tengo nada que ver con eso.
Lo sacan del baúl de los recuerdos, ¿por qué? Precisamente lo sacan del baúl de los recuerdos para ratificar la línea revolucionaria de la revolución de Cuba. Es una línea que han mantenido por todos estos años y su vocero a través de toda la historia de la revolución cubana es Fidel Castro. Pero mira, tenemos que destacar un hecho que se habla muy poco, porque hay grandes críticas contra Israel. Lo que está manifestándose, sobre todo en Europa, es un fuerte antisemitismo. Y hay que destacar un hecho. Hay 1,5 millones de palestinos que viven en Israel. Y son los palestinos que viven más libres y en mejores condiciones de vida. Hay un doble discurso. En Israel esos palestinos disfrutan de la democracia, del respeto a sus derechos individuales, a las leyes que no tienen en ninguna otra parte de la región. Es un modelo. Al mismo tiempo, en Gaza, en esa franja de Gaza, en 4 ocasiones les han presupuestado, les han dado dinero para hacer el acueducto y los alcantarillados, y se lo roban. Yasser Arafat murió robándole a los palestinos como uno de los hombres más ricos del mundo. Nadie habla de eso. Se habla de un genocidio cuando Israel, en una guerra terrible, está defendiendo su derecho a vivir. Y al mismo tiempo, desde Gaza, estos grupos terroristas esconden debajo de hospitales y de colegios los cohetes con que están tratando de matar israelitas. De manera que tenemos un pueblo que ejerce el pueblo más democrático de la zona, donde los palestinos, 1,5 millones que viven dentro de Israel, son libres y sin embargo se les acusa de genocidio. Andrés, ahora que él tocó el tema, la carta, el manifiesto, lo que le pide a Israel es que cumpla con las resoluciones del año 67, el tema de las fronteras del 67. Sería un suicidio. Eso es básicamente lo que están pidiendo. Eso no va a pasar. Sería un suicidio. Pero aparte, me llama la atención que Cuba firma esto cuando Cuba masacró a la población eritrea en la guerra del pueblo eritreo por su independencia de Mengistu Haile Mariam, cuando Cuba era una potencia en África. Masacró a parte del pueblo cubano, a la gente de la UNITA, para favorecer al peón de los rusos. Fueron MiG soviéticos, pero mandados por cubanos los que lo hicieron. El general Arnaldo Ochoa, una de sus páginas más gloriosas, entre comillas, fue en el desierto de Ogadén. ¿Qué tiene que ver el desierto de Ogadén con Cuba, me pregunto? Claro. Entonces, como decimos, como dice Pedro, es un doble discurso. Cuando lo hacen unos está bien, cuando lo hacen otros no. Además, Cuba y Fidel Castro por años patrocinaron a los grupos terroristas. Por ejemplo, Carlos el Chacal Ramírez, preso en una prisión francesa, se entrenó en Cuba. Tú tienes a los montoneros, a los tupamaros, a los grupos de la ETA, todos tenían santuarios en Cuba y son grupos terroristas patrocinados por Fidel Castro y la Revolución Cubana. Cuba se ha dedicado por años a patrocinar el terrorismo, sobre todo en esta zona del Medio Oriente y en América Latina. Sí, no, sin lugar a dudas. Hay un libro además que ilustra eso muy bien, cómo dirigía Barbarroja ese departamento, que fue un poco el fundador. Departamento América. El Departamento América, correcto. Piñeiro. Y aparece en el libro, que se me escapa el nombre ahora, el hijo del fundador de Prensa Latina, el argentino. Massetti. De Massetti. El hijo de Massetti. El hijo de Massetti es el que escribe. El que está casado con la hija de Tony de la Guardia. Correcto. Y el libro, entre paréntesis, está muy bien presentado. Y bien documentado. Muy documentado porque él vivió de primera mano incluso el entrenamiento del Chacal. Él estuvo durante el entrenamiento del Chacal en Cuba. Castro, Chávez, Venezuela y los vínculos con esa región, las visitas de Ahmadinejad, y podemos poner a Bolivia también en ese grupo. Los vínculos de los países del ALBA, encabezados por Cuba y Venezuela con los países de la región, el caso de Ahmadinejad y de otros países. Mira, en el 2001, mayo de 2001, Fidel Castro regresaba y va a Irán. En Teherán se reúne con los ayatolás y da este discurso. Estamos hablando 6 meses antes
de los ataques de las Torres Gemelas. Recuerdo perfectamente la frase. Y dice, juntos, Estados Unidos es un país débil y juntos, ustedes y nosotros, los pondremos de rodillas. Los pondremos de rodillas, correcto. Sí, esa fue exactamente la declaración. Con el tema de los países del ALBA, Venezuela, Bolivia, Cuba y la región, los Ahmadinejad, los ayatolas. Yo pienso que la desaparición de Chávez creó un vacío enorme. Este socialismo del siglo XXI... ¿Económico o de liderazgo? De todo tipo. Ya el económico venía con Chávez o sin Chávez porque es un problema objetivo más allá de la voluntad de los hombres. Chávez de todas maneras era un dedo el dedo bíblico en el dique. Él contenía un poquito eso más allá de problemas económicos. La desaparición física de Chávez ha provocado un vacío total de autoridad moral en este socialismo del siglo XXI, porque por lo menos él tenía su carisma. Esto ha creado que esta gente estén No, y Maduro se ha encargado de que se acentuara más ese carisma. Maduro se ha encargado de hacer la comparación incomparable. Sí, Pero aparte, ha hecho un estadista. Exacto, sí. Pero aparte de eso, no estando Chávez, estas personas ya no saben a qué van a echar mano. Entonces, cualquier cosa, hablo de Israel, es una casualidad, quizás en otro momento, estando Chávez vivo, ni lo hubieran hecho con esta, pero están desesperados, están echándole mano a cualquier cosa para mantenerse en la palestra. 88 años además, cumple el día 13, por cierto, el miércoles, ¿no? Mañana cumple 88 años. Mira, 88. Yo creo que también Raúl Castro está jugando a la posibilidad de una reducción o incluso eliminación del petróleo de Venezuela y su acercamiento en la región a los grupos de Irán tiene que ver con que en algún momento pudiera necesitar petróleo de esa zona del mundo. De manera que esta posición abierta, totalmente de respaldo a la posición de los terroristas, pero sobre todo de Irán, que es un país terrorista también, tiene que ver con la posibilidad de que Cuba necesite el petróleo de esta zona. Pues les agradezco mucho a los dos que hayan estado aquí en el programa. Pedro Roy, analista político del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, gracias, y también Andrés Albuquerque, analista político, pues nada, hablando de este manifiesto en defensa de Palestina y la firma, un poco sorpresiva para muchos, de Fidel Castro. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir fuera de los estudios. Hoy, como saben ustedes, desde horas tempranas comenzamos a hacer la entrega de mochilas con ese regreso a la escuela. Por allá está Pedro Sepsek. Adelante.